programa lo tenés, a ver cuál sería el punto que sigue o algo así. No, bueno, yo creo que sigue. Sí, lo subí. Sí. Subí un programa largo, así con unas cosas. Después lo modifiqué, lo voy a subir. Hoy a la mañana o anoche. Programa. La segunda parte de la unidad 1 creo que tiene que ver con, o sea, cómo está enunciado, quiero ver, para ver qué apunta acá. No recuerdo eso. Bueno, está en el... Yo lo tengo abierto. Tengo el campus acá, creo. A ver si logro encontrar. Si logro encontrar. Yo me pierdo. ¿Cuál sería esto? Perfecto. Cancelar. Esta. Ahora no. Programa y cronograma. Es una pestañita violeta. Programa. A ver. Vamos a ir a la unidad 1. Ahí me lo olvidó. Es esto, ¿eh? Subí eso, sí que son como 20.000 páginas. Que son los objetivos, la materia, y en algún momento, en el medio, acá está el programa. Que dice unidad 1, no está la bibliografía, perdón. Actividad financiera del Estado, leyes básicas que regulan, eso no lo mencionamos, el Ministerio de Administración, Derecho Financiero, origen, contenido, autonomía científica y de derecho financiero y distintas posturas. Inclusión financiera de la óptica de los derechos humanos. Perfecto, vamos al último punto y ya terminamos la unidad 1. Primero una breve mención a lo que dice ahí la normativa. Entonces, muy por arriba, las normas que ahora vamos a ver nosotros en el curso. Obviamente primero la Constitución Nacional, ya está dicho obviamente la Constitución Nacional. Después nosotros vamos a trabajar con algunos artículos de la ley 24.156, ley conocida como la Ley de Administración Financiera, la LAF, la ley 24.156. Y tengo entendido que también vamos a ver la 23.548, ley de coparticipación federal de impuestos. A ver. 148. Sí. Vamos a ver la 23.548. Vamos a ver el régimen del crédito público, que también surge de la 24.156, cuando vemos el crédito público como recurso del Estado. ¿Puedo repetir el número, profe? 24.156. Esa es la ley de administración financiera. Después hay muchas más normas, obviamente, que tienen que ver con la administración con la gestión, digamos, financiera del Estado, normas del Banco Central, de jefatura de gabinete, pero no vamos a entrar en detalle, no tenemos tiempo de desarrollar todas esas normas. Ya con las que dije van a ver que ya es un montón. Bueno, entonces ahora sí la última parte. Vamos ya a la unidad 1, así yo ya la clase que viene empiezo con la 2, ¿no? Instituciones financieras de la óptica de derechos humanos, se llama el punto, el sistema de los derechos humanos. Entonces, lo que vamos a hablar acá es de abordar, digamos, esta función que hablamos del gasto del Estado en relación directa con los derechos humanos, consagrados en nuestra Constitución. Primera parte de la Constitución, o a consecuencia del 75, inciso 22, los pactos internacionales incorporados a la Constitución. Primero, para entender esto, tenemos que comprender que si la Constitución presenta un derecho fundamental a la vida, a la salud, un derecho subjetivo, esto implica necesariamente por parte de las autoridades la garantía de ese derecho, ¿no? Es decir, garantizarlo mediante una acción concreta, ¿no? Profe, perdón, ¿cómo dijo el título? ¿Qué? ¿Cómo dijo el título? Ay, no me acuerdo, esta es el punto del programa. Instituciones financieras desde la óptica de los derechos humanos. Sí, Está bien. sí, el punto del programa. Está bien, Ya lo puse. sí, sí. Decía, un conjunto, digamos, de acciones o de expectativas, también positivas, por parte del Estado, es decir, hacer cumplir ese derecho, ¿se entiende? Y también unas negativas. Es decir, a protegerlo
mediante una acción negativa, ¿no? Derecho a la vida, lo puedo garantizar y puedo montar una estructura para que sea el derecho a la vida y también unas acciones negativas, como ejemplo, prohibido matar. Un código penal, una pena, un sistema que reprima, ¿no?, la violación de ese derecho, ¿no? Obviamente todo eso, ambos, uno y otro, siempre que implica, porque para nosotros siempre todo lo mismo, que implica costo, siempre, dinero, siempre. No hay forma si no es a través de eso. Bueno, eso es fundamental. Entonces, el derecho está en la Constitución. Ese derecho subjetivo está inserto en la Constitución. Vamos a ir directo a esto. A fin de garantizar la debida protección de ese derecho en la Constitución, identificable, de poder protegerlo como derecho constitucional, vamos a ver lo que se llama el ciclo de los derechos humanos. ¿Qué es el ciclo de los derechos humanos? Y es establecer o marcar un ciclo, como si fuera el ciclo de la vida, ¿no? De los seres vivos. Nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren, ¿no? Todos los seres vivos. Bueno, lo mismo los derechos humanos en la Constitución. Su nacimiento, su desarrollo, las distintas fases. ¿Se entendió? Sí. Primero, la enunciación constitucional. Enunciación, es decir, que la Constitución lo recepte, lo incorpora. En la positivización del derecho, ¿no? Eso se hace, si estamos hablando del derecho constitucional, ¿cómo se hace? La incorporación de un derecho a la Constitución, ¿cómo se hace? Una reforma. No te queda otra. La Constitución no la incorpora, de hecho, por ley, así del Congreso. Una reforma constitucional, ¿no? Me río porque justo hoy en la mañana leí un meme que me llegó. Que no importa, no voy a dar nombre, pero decía, es para la gente más de mi edad, ¿sí, no? En relación a ciertos candidatos políticos que hay ahora. ¿Vos te imaginaste que algún día estas personas podían llegar a ser las personas que pudieran tener poder para reformar la Constitución de este país? Y están las caritas de decir, no, quiero ir. Me quiero ir. Perdón, no me quiero ir. Voy a España de nuevo. Sí, directamente chequear pasajes. Sí. ¿Cómo es la carita de decir? No te dan ganas. Lo que pasa es que nadie no se da cuenta, ¿eh? O sea, poder para reformar la Constitución, o sea. Vale. Bueno, entonces, la enunciación constitucional, que podría hacerse a través de la creación de una Constitución o de la reforma de una Constitución ya vigente, como ocurrió en el 94, cuando en nuestra Constitución se incorporaron montones de derechos, ¿no? Sobre todo muchos a través del 75-22 con todos los pactos internacionales, el San José de Costa Rica, todos los pactos, ¿no? Los derechos de la infancia, los derechos civiles del niño, el PIDES, bueno, todos los pactos. Segundo, la concreción normativa. Es decir, primero se incorpora en la Constitución, es decir, la positivización, se positiviza el derecho en la Constitución, y después la concreción normativa. ¿Qué sería después de la Constitución? Estamos hablando del ciclo de los derechos, ¿no? El ciclo de los derechos humanos, hasta su cumplimiento. Una norma, ley, la que sea, una norma que reglamente, que desarrolle el ejercicio de ese derecho, o la satisfacción de ese derecho, ¿no? Entonces, así, si estamos hablando del derecho a la salud, lo que habrá es una ley que obligue, por ejemplo, ley de discapacidad. Asistencia a personas con discapacidades relacionadas con la salud, digamos, ¿no? O inclusive también con el derecho a la vida, ¿no? Saben ustedes que el derecho a la vida no es solamente el derecho a la vida, está vivo, respira, ¿no? El derecho a la vida es el derecho a una vida digna, ¿no?
Ese es el concepto de derecho. Ah, no, el señor está vivo, ¿no? Que respira. No le estamos violando su derecho a la vida. No, es el derecho a la vida digna, ¿no? Bien, esta concreción normativa, ya sea mediante una ley o mediante normas de inferior rango, emanadas por autoridad competente, un ministerio de educación, un ministerio de salud, alguien que regule o que dicte una norma, ¿no? En el que vaya en este sentido de ir a satisfacer la necesidad o cumplir, digamos, con el mandato constitucional. En tercer lugar, la concreción institucional. La concreción institucional. ¿Qué sería esto? Establecer las estructuras dentro del Estado, ¿no? Las estructuras dentro del Estado, en donde se va a desarrollar o se va a llevar a cabo, digamos, la gestión administrativa de este derecho. Eso sería establecer, no sé, creación de ministerios o secretarías o distintas dependencias relativas a la cuestión que se trata, ¿no? En cuarto lugar, la ejecución administrativa. Sí, la concreción institucional, o también llamada la organización estatal. Te digo qué consiste. Sí. Establecer las estructuras organizativas que se requieren para poner en práctica cada derecho y la reglamentación de cada derecho. La concreción institucional, ¿qué sería? Poner en práctica es la estructura. Si seguimos hablando de salud, habrá que tener que un ministerio de... Sí, no, pero primero un ministerio de salud. Un ministerio de salud, una subsecretaría dentro del ministerio, una subsecretaría de, no sé, de salud de la minoridad, otra destinada a la ancianidad, o sea, una estructura donde vos decís, bueno, va a ser así. El primer tema es la estructura. En cuarto lugar, la ejecución administrativa. ¿No? Aunque, a ver, en la concreción institucional también podría estar un hospital. Pero no es que le dije no, porque no es correcto. Quiero decir que, primero, vos tenés un hospital, pero necesariamente necesitas una autoridad anterior, por ejemplo, un ministerio, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bien. La ejecución administrativa serían todos los hechos y actos jurídicos y actos administrativos llevados a cabo precisamente por estas instituciones públicas. Entonces, ahí entraría una variedad de hechos y actos jurídicos de todo tipo. Si seguimos hablando de la salud, habrá disposiciones reglamentarias, giros de partidas. Decime dónde estás, Son todos los hechos y actos jurídicos donde se llevan a cabo. Hasta ahí llegué. Sí. Hechos y actos jurídicos donde se llevan a cabo. ¿El qué? Sí, pues la tarea en esas instituciones. ¿Sí? Todos los hechos y actos jurídicos relativos a la gestión, ¿no?, que atiende o que atinente a esas instituciones. Si seguimos hablando con la salud, ahí estará de todo. Ahí habrá una disposición del Ministerio de Salud ordenando entregar una partida de medicamentos, habrá esto, pero ahí inclusive también estará la gestión de un médico, ¿no? O la firma de un médico en un hospital público ordenando una receta, ordenando un estudio médico, una autorización a una internación. O sea, esta parte de ejecución administrativa, dependiendo, es amplísima, ¿no? Bien. ¿Va quedando claro los distintos ciclos? Entonces ya tenemos el derecho en la Constitución, después tenemos una normativa que probablemente, ¿qué es lo que hace? Lo reglamenta, lo pone en funcionamiento. Después tenemos una estructura principal, ¿no?, donde se van a desarrollar esos actos. Después tenemos los hechos y actos jurídicos en concreto, ¿no?, relativos a la ejecución de eso. Y por último, el resguardo jurisdiccional. Resguardo, es decir, el resguardo de la justicia, que no es otro que controlar o establecer
si la ejecución, es decir, si el punto 4, digamos, esos hechos y actos jurídicos, ¿no?, cumplen con su cometido. Y evitar, en su caso, si lo hubiera, lesiones a los derechos fundamentales. El derecho administrativo. ¿Eh? Derecho administrativo. Y evitar, perdón. Si hubiera el caso, lesiones a los derechos fundamentales. A través de sus acciones, es decir, a través de la justicia. Miren, les voy a dar un ejemplo muy concreto. A ver si lo veo en la página. Fresquito. Lo veo de la mañana. Para que vean que yo lo voy a hacer. ¿Estoy en el capital? Sí. El centro. No el centro. Aquí dice Guara de Oblico. Estaba todo trabajo. ¿A dónde estoy? Acá. Fíjense. Hoy a la mañana, 19 de agosto. Un fallo judicial hace, tituló de página 12. Un fallo judicial hace tambalear el veto de Javier Milei a la emergencia de discapacidad. Una familia con 2 hijos con TGD, no sé qué es, logró una sentencia favorable contra el gobierno que abre la puerta a cientos de demandas similares. Las organizaciones marcharán nuevamente este miércoles al Congreso para presionar a los diputados para que voten por el rechazo del DNU. Ahí tenemos el quinto punto, ¿no? La justicia actuando y diciendo, no quise buscar la sentencia, no está la cita de la sentencia en la nota de página. El juzgado federal de primera instancia de campaña hizo lugar este lunes acción de amparo promovida por la familia que reclama que el veto pone en riesgo la continuidad de los tratamientos que los niños necesitan para tener una vida digna. El fallo no solo les da razón sobre el fondo de la demanda, sino que además destruye los argumentos esgrimidos por el presidente para justificar la medida. Dice que la coartada de que no hay plata es falaz y le exige al gobierno garantizar los derechos colectivos sin excusas. Bien. ¿Qué hora es? 11 del cuarto. Bueno. Yo, primero, eso que acabo de leer, algunos de ustedes podrán pensar que, no sé, es un fallo político, un argumento político o algo así. No lo sé si es, conozco, ya obviamente, yo trato de ser bastante objetivo cuando hablo, haciendo un adelanto, hacer una lectura. Los medios afines al gobierno van a decir que este juez es K, ¿no? Así como otros medios, cuando otro juez resuelve para el otro lado, dicen que ese juez es de otra forma, ¿no? Desconozco, no tengo ni idea de quién es el juez, ¿no? Es como cuando se dice, este juez es Botero, ¿no viste lo que hizo? Y 2 meses después el mismo juez hace algo al revés y favorece a River. Sí, este es millonario, este lo sabe todo el mundo. Como no es un plan así, yo no sé si hay, ¿no?, jueces K, M de Mauricio, M de Milei, yo qué sé, no sé, o sí sé, pero no es el momento para hablar. Pero lo que a mí me importa hoy acá en la clase, nos importa a nosotros, es esto del control jurisdiccional. ¿Y por qué me bajé esa nota para hablarles a ustedes hoy? Porque justo los fallos que yo traje para comentar hoy tienen que ver con eso, exactamente. Yo no sabía qué hacer, porque yo quería que en un ratito que tuviéramos ahora, tampoco que se va a llegar tarde, si pudiéramos leer, pero no tengo, no pude traer material que se hubiese sido imprimir, no sé qué cantidad de fallos, ustedes no los tienen, los fallos, ¿no? Así que nada, no me queda más que contar, ¿no? Los fallos, digo. Yo quería que ustedes más o menos traérselo y leyeran y viéndolo del... ¿Traemos para la semana que viene? No, porque ya tengo que empezar el presupuestario la semana que viene. A ver, mi consejo es que, o como hizo ella, si no quieren imprimir, no impriman, no gasten en nada, fotocopia, eso, pero por lo menos el PDF mírenlo porque esto es material de estudio. Vamos al tema. Asociación Bengalensis contra Estado Nacional. Asociación Bengalensis con B larga contra Estado Nacional. Fallo del año 2000. Por eso digo que esto de ahora,
esta sentencia, esto que dice ese juez federal de Campana, es una doctrina corriente jurisprudencial de siempre, ¿no? Año 2000, hace 25 años. Ella no había nacido, ella tampoco, ¿no? Yo casi. Un poquito, era un niño. Ayudación mecanística contra el Estado Nacional en un contexto de crisis muy amplio, en el 2001, año 2000, Pedro del Corralito, tremenda crisis social y económica argentina. El Estado Nacional le manifiesta a ciertos distribuidores, que eran obras sociales, ¿no?, que no les puede suministrar más medicación para enfermos de HIV o VIH, como se diga. La Asociación Bengalensis es una asociación de lucha o de, digamos, ayuda a enfermos de HIV mediante la provisión de medicamentos gratuitos a aquellas personas que no se los podían pagar. Sobre todo teniendo en cuenta que es una medicación muy onerosa. En un momento determinado el Estado le dice a las obras sociales, no te lo puedo suministrar más. Hay que mencionar que había una ley, la 23.000, no recuerdo cuánto, que establecía, una ley de Congreso de la Nación, que establecía la obligación del Estado Nacional a través del Ministerio de Salud de proveer esos medicamentos. Cuando el Ministerio de Salud le dice esto a las obras sociales, no te puedo dar más medicamentos, esa ley está vigente, ¿no? Me van siguiendo, ¿no? Sí, sí. Esa ley está vigente. La asociación presenta un amparo contra la asociación bengalense presenta un amparo contra el Estado Nacional. Y la Corte Suprema hace lugar al amparo, ¿no? Hace lugar al amparo y tira por tierra, digamos, los argumentos que planteaba el Estado Nacional. ¿Cuáles creen que eran los argumentos que exponía el Estado Nacional? Hasta de costos. De recursos. De recursos. O sea, costo de sobra. O sea, falta de recursos, exactamente. No hay plata, ¿no? Directamente. Frase hoy muy común. No hay plata. No puedo. No tengo fondos para cumplir. Ese es uno. El otro argumento que plantea el Estado es: a mí la justicia no me puede obligar y no me puede decir cómo tengo que hacer los gastos, porque la materia presupuestaria, ustedes también lo vieron, no importa, la materia presupuestaria, según la Constitución, está reservada al Congreso y al Poder Ejecutivo, con distintos roles cada uno, que ya vamos a empezar a ver la clase que viene. Pero no está el Poder Judicial en esos roles de creación, de concretar del presupuesto del Estado. Entonces lo que el Estado le dice: si usted me dice a mí, gaste así, gaste asá, gaste en esto, usted se está metiendo en mi actividad, que es el presupuesto, y eso la Constitución no lo permite. Vamos a ver lo que dijo. Por suerte agarré hoy unos fallitos, porque encima lo que me pasó ayer fue que no encontraba los fallos. Yo los tengo en papel de antaño, y la verdad que no sé qué pasó, no los encontraba en mi casa. Bengalensis, Capodónicos. Evidentemente están todos en una carpeta, y lo que no encontré es esa carpeta. Me volví mil, ¿no? Aparte me estoy mudando, entonces también será eso. Pero encontré una hojita así sueltita donde hay algo, por lo menos. No vengo así completamente sin nada. Bengalensis. Perdón. Fíjense un extracto de la Corte. Si bien es cierto que los gastos que demanden el cumplimiento de la ley deberán ser solventados por la Nación y por los respectivos presupuestos de cada jurisdicción, cada provincia, ¿no?, ello no supone que el Estado federal haya delegado a los estados locales la responsabilidad en su carácter de autoridad de aplicación nacional del cumplimiento del régimen de lucha contra el SIDA, declarando expresamente de interés nacional. Por ello, aún cuando los reactivos o medicamentos se distribuyeran a través de los efectores locales, es decir, ministerios de provincia u obras sociales, el Estado Nacional es el responsable del cumplimiento de la ley ante terceros,
sin perjuicio de la responsabilidad que ante aquel, le cabe a las jurisdicciones provinciales. Entonces, lo primero que le dice la Corte es, sí, acá está el Estado Nacional. Primero, la ley te obliga a vos, Estado Nacional, ¿no? Está bien, después de eso, vos le derivabas a las provincias, ¿no? Los medicamentos. Y las provincias los distribuían a través de las distintas obras sociales, Bueno, la grave crisis económica implica que los gobiernos provinciales no tienen fondos, ¿no? Las obras sociales estas están fundidas o están quebradas, no tienen fondos. No sirve, no puede ser como excusa del Estado Nacional. Yo delegué en ellos. No, vos sos el Estado Nacional. El Estado Nacional jamás puede, ¿no?, desprenderse de una obligación. ¿De dónde sale la obligación del Estado Nacional de garantizar el derecho a la salud? La necesidad pública. ¿De dónde sale? De la Constitución. De la Constitución. Sale de la Constitución. Entonces, como Estado Nacional, no puede decir, ¿no?, como argumento de defensa, estoy incumpliendo la Constitución. Y es lo que le dice la Corte. En Bengalés la Corte le dice, no se olvide usted que el derecho a la salud está garantizado en la Constitución y sobre todo después del 94 lo tenemos incorporado no solo en nuestra Constitución sino a través de los tratados internacionales, con lo cual nuestra Constitución garantiza el derecho a la salud no solo por la voluntad de los que formaron la Constitución, sino respecto al mundo. Es una cuestión de imagen. El hecho de decir, no, ese tratado internacional yo lo suscribo frente al mundo, también es asumir una postura, ¿no? Entonces, primero le dice eso. En cuanto al segundo argumento, ¿no?, el segundo argumento le dice, respecto al argumento del control presupuestario, por parte de los jueces, que en esta causa estos habían limitado a exigir al Estado Nacional el debido cumplimiento de la Ley 23.798 y de sus normas complementarias, de conformidad con los derechos consagrados en la Constitución Nacional, ¿no? Dice, después dice, más allá del acierto o error de los medios empleados por el legislador o por el Ministerio de Salud y Acción Social, en el momento se llamaba así. Entonces la Corte le dice, no, yo no me estoy metiendo en ningún momento en la cuestión presupuestaria. La cuestión presupuestaria a mí me es ajena, es cosa de ustedes, ¿no? El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Yo simplemente lo que le estoy diciendo es, cumpla la ley. Hay una ley. ¿Quién la sancionó? El Poder Legislativo. Esa ley, ¿a quién obliga? Al Poder Ejecutivo. Yo como Poder Judicial, lo único que le estoy diciendo es, cumpla la ley. Y sobre todo, cumpla la Constitución. No le estoy diciendo que saque dinero de acá, de allá, que haga, no sé. Usted sabrá, usted tiene un Ministerio de Economía, usted tiene un área dedicada específicamente para eso. Lo único que sé yo, como juez de la Nación, ¿no?, y en ese caso como Corte, igual esto venía de un amparo anterior, entonces había una resolución de Cámara. Entonces, como Tribunal Superior, yo lo único que sé es que, vista la causa, usted no está cumpliendo con la Constitución. Al no cumplir con la ley 23.000, usted no está cumpliendo con la Constitución, porque no está garantizando el derecho a la salud. ¿Cómo lo va a hacer? El problema es usted. Asigne fondos de otro lado, consiga las partidas de no sé dónde, saque de allá, saque de acá. Pero eso, yo no le estoy diciendo cómo, ¿no?, cómo hacerlo, sino lo que le estoy diciendo es simplemente cumpla con la Constitución. Eso es la resolución bengalensis contra el Estado Nacional. Otro caso parecido también de la época, en este caso 24 de octubre también del 2000. Ana Karina Campodónico de Bebiagua contra el Ministerio de Salud y Acción Social y Secretaría del Programa de Salud, no importa. Ana Karina Campodónico de Bebiagua. El fallo es conocido como el fallo Campodónico. Fallo Campodónico. Una mamá, en Córdoba, se suscitan los hechos, una mamá con un hijo con una enfermedad terminal, pero con la particularidad que según la ciencia, los médicos, no era de carácter, no sé si es el término, perdón, carácter oncológico. Es decir, no era cáncer, no. Argumento ese que le servía en su momento a la obra social del Estado para decir, no te lo cubro porque no está previsto esto en el plan médico obligatorio, porque no es así. Pese a que hasta ese momento el Estado le venía dando los medicamentos. De repente se los corta. Se los deja de dar por una cuestión. No hay fondos, no hay plata. Entonces, la señora va a la justicia en nombre de su hijo
Y la Corte dice lo mismo que dijo en Bengalensis, que las carencias presupuestarias no son suficientes, no es un argumento para el Estado Nacional a fin de desatender cuestiones como la salud, ¿no? Y que en este caso había una particularidad que era una obra social que hasta ese momento le venía prestando la medicación, el tratamiento al niño, y que la obra social quebró. Entonces el Estado Nacional dice otra vez lo mismo, no es mi culpa, la obra social quebró y la que le daba el medicamento es la obra social. Entonces ahí la Corte extiende la responsabilidad y dice lo mismo que en Bengalensis. Me da igual, usted es el garante último de la salud. ¿Dónde se encuentra el derecho a la salud? En la Constitución Nacional. ¿Usted qué es? El Estado Nacional, ¿no? Con independencia, lo mismo que en Bengalensis, que usted después, usted dé el medicamento al niño y usted después procure de alguna forma ese gasto, ese costo, trasladárselo a la provincia o a la obra social, ¿no? Pero usted no puede dejar desamparado a esa persona, tiene que salir a cubrir esa necesidad, ¿no? El tema de salud, hay montones de fallos en el mismo sentido, el tema de salud ya es histórico, que el Estado no se puede desentender, no puede ser un argumento. A mí me sorprendió algo de la nota recién, porque decía, esto puede ser una cadena para un montón de demandas. El periodista que redactó la nota no sabe que hace tiempo que esto está ocurriendo. Desde que se aplicó ahora, hace un año y medio, una política de recorte en algunas cosas, uno de los puntos es la salud. No sé si recuerdan que hubo a través del Capital Humano, recorte de producción de medicamentos oncológicos, ¿no? Bueno, eso generó mucha noticia en su momento. En su momento, eso generó, ya hace un año de esto, y pico, generó una catarata de amparos, una cantidad de amparos, que fueron todos acogidos por la justicia en forma inmediata, en 24 horas. Todos. Absolutamente. Eso hizo que el capital humano reviera un poco la situación y volviera a prestar la medicación, porque si no, te iba a salir más caro. No te presto el medicamento a vos porque me sale $50.000 al Estado, ¿no? Piensen ustedes, los medicamentos oncológicos cuestan eso. Cuestan todo un para el individuo de a pie. Es impagable. Es impagable. Impagable. Entonces, yo te lo doy, cuesta $50.000. Vos decís, no, si yo dejo de tomar eso por 30 días, yo me muero. Entonces, presentás un amparo, obviamente siendo cierto, presentás un amparo, un informe médico de un médico que dice que esto es así, y no hay juez que te lo rechace. Acá tenemos un seminario que es amparo y acción declarativa de certeza. Claro. Y con Macarena Marra, que es una jueza, contencioso, creo, si no me equivoco. Contencioso administrativo. Y sí, ella trabajaba eso y nos daba las clases y trabaja. Sí. Sí, nos explicó que salud era. Sí. Nunca dicen que no. No, y está bien. ¿Cómo dice que no? Entonces, pero que vos fijate, para ahorrarse plata te dicen que no. Vos presentás el amparo, te cae en el juzgado de Marra, y en 24 horas, ¿qué hace la jueza? Ordena al Estado que cumpla, yo fui el abogado, supongamos, tu abogado, ¿no? Le ordena al Estado que cumpla y encima tiene que pagar un honorario. El Estado. O sea, para ahorrar plata, al final, en vez de gastar, para no poner $50.000 en el medicamento, al final terminó poniendo, no sé, $52.000. Sí, ¿no? todo el tiempo nada más. Cualquier hora. En un amparo en salud, no es inmediato, llevarlo, metes en el juzgado, pim, pum, pam, pum, pum, pum. Lo único que miran es el certificado médico. Porque es un amparo, que es cautelar, después la causa sigue. Claro. Sigue, pero el Estado siempre desiste de continuar con la causa, porque analiza la situación y ve que la tiene perdida, salvo que alguien vea que realmente es el grado de Natrucho, que vos no existís, o sea, que es toda una manganeta, que nadie lo haría en tema de salud, porque no hay un trasfondo económico, ¿no? Entonces, pero al final, y me acuerdo que en aquellos años, pasaban, pero cantidad de amparos, todos los días. Y entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y no, nada. Empecemos a darlo porque si no al final estamos perdemos, o sea, la justicia nos obliga a cumplir y encima tenemos que pagar honorarios de los juicios que estamos perdiendo. Bueno,
Pero el tema de salud no, el tema de salud, el argumento ese de la carencia presupuestaria, la Corte lo tiene dicho de antaño, no solamente carece capodónico, sino una catarata de fallos, y me juego por eso lo quería bajar, el fallo de este juez federal de Campana, que no pude encontrar, me juego que en su texto o cita bengalensis o cita capodónico o ambos. Estoy seguro, pero seguro. Los agarra como jurisprudencia. Sí, pero jugaría algo que seguro lo cita, entre otros. Aparte de bengalensis y campodónico, tenemos dos más. Y acá la cosa cambia. Son el fallo Badin y el fallo Berbisky. Conocido. Claro, acá la cosa cambia. ¿Alguien sabe de qué van estos fallos? Los otros dos son desarrollos. Sí, Berbisky salió en defensa de que estaba presa. Sí, La comisión ese. Sí, en realidad no es que sí, defensa, pero sí. Vamos por partes. Primero Badin, que es argentino. Badin es una causa que se origina a consecuencia de un incendio que hubo en el penal de Olmos, o sea, por La Plata, y en el cual murieron unos cuantos internos, no recuerdo la cantidad de internos que fallecieron, a consecuencia del humo que emanaba de la quema de estos colchones que después se prohibieron, estos que tiran como químico, como lo que había en Cromañón, no sé cuál es el material. Y murieron los internos. A consecuencia de esa causa se inicia una acción por parte de los familiares, procura de una investigación de daños sin perjuicio contra el Estado provincial, también contra el Estado nacional, por la desatención, ¿no?, de los internos que estaban en esas unidades, en esa unidad en particular, y sobre todo lo que nos interesa a nosotros en particular, porque esa desatención implicaba violar la Constitución, porque el Estado estaba desatendiendo desde el punto de vista financiero, ¿no?, esa, digamos, esa garantía, ese derecho fundamental, el derecho a una vida digna, el derecho... Las cárceles serán sanas y limpias. El artículo 18 de la Constitución. Las cárceles serán sanas y limpias no para castigo de sus reos, ¿no?, sino para su rehabilitación. Si ya de por sí temas relativos a ahorrar dinero en la salud, ¿no?, genera discusión en la sociedad, imagínense hablar, ¿no?, de que hay que invertir dinero en las cárceles, porque eso implica cumplir con la Constitución. Y una sociedad moderna, responsable, democrática y de derecho, debe cumplir con la Constitución. Me río porque es un tema que genera, ¿no?, lo planteas depende de dónde, ¿no? No sé, bueno, ¿qué piensan ustedes? Lo importante es lo que yo voy a decir, lo que piensa la Corte, ¿no? Cada uno después tiene su opinión. Tanto en Badin, bueno, y Berbisky, que es un fallo paralelo, en realidad es una acción colectiva que organiza Berbisky, es periodista. No veas corpus. Sí, una habeas corpus, sí, procura en general, es una acción colectiva, es decir, no hay un daño en particular, no representa a nadie, por eso es él, ¿no? Es él como él se siente agraviado, y lo que hace es una acción colectiva en procura de que se condene al Estado a mejorar las condiciones de todas las unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Dice la Corte en Badin, vamos con Badin, ¿no? Si el Estado no puede garantizar la vida de los internos, ni evitar las irregularidades que surgen de la causa, de nada sirven las políticas preventivas del delito, ni menos aún las que persiguen la reinserción social de los detenidos. Es más, indican una degradación funcional de sus obligaciones primarias que se constituye en el camino más seguro para su desintegración y para la valorización de los valores institucionales que dan soporte a la sociedad justa. Perdón, me tengo que retirar, ¿eh? Sí, Chao. chao. Por otro lado, las carencias presupuestarias, aunque dignas de tener en cuenta, las carencias presupuestarias
tales, aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones de este tipo. Privilegiarlas sería tanto como subvertir el Estado de Derecho y dejar de cumplir los principios de la Constitución y los convenios internacionales, ¿no? Del considerando 9 del fallo de la mayoría de la Corte, en Madrid. Destaqué solo esos dos fallos porque me parece interesante, ¿no? Que primero, que de nada sirve, atender estos argumentos, de nada sirve, por ejemplo, continuar adelante con políticas de prevención del delito. Yo no soy penalista, no soy especialista en ejecución de la pena tampoco, pero lo que he escuchado al respecto y lo que he leído al respecto, tienen dicho que uno de los orígenes del aumento de la delincuencia, ¿no?, es las condiciones en las que viven algunos detenidos. Es que la propia Es sistema penitenciario. prácticamente imposible la reinserción del reo, es más, hay quienes inclusive llaman a la cárcel universidades del delito y cosas por el estilo, ¿no? Habiendo escuchado, ¿no? Repito, no soy un especialista en materia, pero habiendo escuchado a personas y más especialistas en esto, sobre la pena de otros estados, sobre todo, sí es un hecho que con buenas condiciones de detención se ha bajado considerablemente el índice de los delitos y se ha conseguido sobre todo un grado de reinserción sorprendente, que ellos mismos se han sorprendido. Un detalle, cuando yo llegué a España estaba viendo la tele, yo nunca hice penal, ni acá ni allá, no sé, pero estaba viendo la tele, y en la tele había un documental sobre un penal español, no me acuerdo de qué provincia, qué lugar. Y yo me reía porque mostraban la vida en la cárcel. Y en un momento entrevistaban a los internos. Y la queja era, ¿no? La queja era que a veces se quejaban que en verano no funcionaba el ventilador de la celda. A ver, que nadie quiere pasar calor, ¿no? Pero esa era la queja. Yo miraba y digo, qué lejos, ¿no? Y nada, me mostraban las instalaciones y el servicio de comida. Pero todo eso cuesta dinero. Y sí, todo eso cuesta dinero, claro que cuesta dinero. Pero si vos estás reeducando y reinsertando a alguien en el sistema y probablemente ponete a pensar que ese dinero de alguna forma, o sea, eso no es un gasto, lo vas a recuperar de alguna forma. Reitero, no soy especialista en ejecución de la pena, por ahí viene uno acá y me dice, no tenés ni idea de lo que está diciendo. Eso ya se intentó acá y nunca se pudo, y no sé qué, y no sé cuánto, y también. No sé. Lo cierto es que para la Corte no son atendibles esos argumentos. No son atendibles. Yo hablo acá como abogado, no como individuo y como profesor de esta materia. Para la Corte no son atendibles. Después cada uno, en su foro más íntimo, ¿no?, podrá pensar lo que quiera respecto a las personas que están privadas de su libertad. Pero bueno, yo les transmito a ustedes lo que dice la Corte al respecto, ¿no? El Berbici dice, desde el considerando 25, que no compete a esta Corte, fíjense qué interesante, no compete a esta Corte, es una cuestión de esta Corte, evaluar la oportunidad, el mérito o la conveniencia de las medidas políticas adoptadas por la administración provincial. O sea, eso no es mi tema. Ni poner en discusión su política penitenciaria, y menos aún su política criminal en la parte que le compete. Como tampoco podría hacerlo ni siquiera respecto del Estado federal. La Corte dice ahí, no me meto. Es lo mismo que Mecalense, no me estoy metiendo en cómo. La valoración de las medidas que el Estado provincial comunica haber adoptado y que fueron expuestas en las audiencias públicas, solicitando que se incorporaran las actuaciones, no son materia que deba evaluar esta Corte en cuanto a su acierto o conveniencia, más allá de considerar que acrediten el esfuerzo del Estado provincial respecto al problema. Es decir, el Estado provincial se presentaba en la causa y decía, no, yo hice todo esto, mirá todo lo que hice esto, en los últimos años hicimos esto, hicimos así, hicimos allá, ¿no? Como decía la Corte, decía, me encanta, buenísimo, pero no me cuentes eso, ¿entendés? Porque no vengas a decir a mí eso. Dice después, considerando lo siguiente, dice, que reconoce la actora que la actuación judicial tiene sus límites y que en materias tales como la presente no puede imponer estrategias específicas, sino solo exigir que se tengan en cuenta las necesidades ignoradas en el diseño de la política llevada a cabo.
Quiero ir ahí. No se trata de evaluar qué política sería más conveniente para la mejor realización de ciertos derechos, sino evitar las consecuencias de las que clara y decididamente ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados por la Constitución. Y en el presente caso se trata nada menos que del derecho a la vida y a la integridad física de las personas, le dice la Corte, ¿no? Tengan en cuenta que esto fue una acción colectiva, acá no hubo, al final la Corte lo único que le dice a la provincia es cumpla, pero no hay un caso en particular, en caso en concreto, ¿no? Cumpla. Pero bueno, a ver si hay otro párrafo. Tengo otro de Bengalensis también. Ah, no, ya lo leíste, ya lo leí. Bueno, ahí, si tengo otro fallo, es sobre acceso a la vivienda. Una persona en situación de calle con un hijo discapacitado en la ciudad de Buenos Aires, capital. Se lo conoce como el fallo QCSY, porque eran los nombres de los menores. Hoy en día ya son mayores, el fallo es el fallo Kirchner Castro. Y va en el mismo sentido, ¿no? En este caso, vimos salud, ¿no? Complicaciones sanitarias, derecho a la vida de personas privadas de su libertad, integridad física, derecho a la vida, y ahora, por ejemplo, acceso a la vivienda, ¿no? Pero también vinculado a la salud. Tiene que ver en el fallo que el hijo de esta señora tuviera una discapacidad importante porque ella reclamaba una vivienda. Ella en realidad no es situación de calle, ella tenía un crédito que le había dado el gobierno de Buenos Aires, lo estaba pagando, pero era para una vivienda en la cual el hijo no se podía desarrollar. Por las condiciones de la vivienda no estaba preparada, apta para una persona con esa discapacidad, con lo cual por eso ella peticiona que le den una vivienda en las condiciones aptas. El gobierno le dice que no por cuestiones presupuestarias y la Corte obliga, la Corte Nacional obliga al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a proveer una vivienda en condiciones dignas para satisfacer, digamos, las necesidades de este menor. Bueno, hasta ahí los fallos que vimos y cómo vimos, digamos, este comportamiento de la Corte o el criterio de la Corte relativo a los derechos fundamentales garantizados en la Constitución y su protección jurídica. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Algo para comentar? Bueno, son 2:15. Llevamos 2 horas 15 de clase. A mí me dicen hace así, pero ¿cómo es la práctica? No, nadie. Ni Pero tres. no, a veces ni 3, a veces si te dan, algunos dan 2 horas y a veces. A ver, yo considero que. Cada profesor maneja su. Yo considero que el objetivo es completamente malo. Claro. La unidad 1 es un poco más larga, yo resistir algunas cosas, pero no por atacar, sino porque si yo las doy no pasamos. Sí. Entonces, tampoco es que yo por eso cumplimos los temas y digo, ¿qué temas doy? Doy este tema, ¿no? Entonces, y yo considero, aunque no lo crean, esto, lo que acabamos de ver, es bastante, ¿eh? Son 4 fallos. O sea, y toda la historia de la protección de los derechos, ¿no? El ciclo de los derechos, más toda la primera parte sobre financiar la Constitución. De eso va a caer alguna pregunta en el examen, algo va a quedar seguro, ¿eh? Entonces, yo creo que es bastante. Así que bueno, si no pasa nada, ya dejamos acá. Nos vemos el martes. No sé si ustedes inviten al resto de alumnos a venir. Yo no sé si tendría que empezar a tomar lista. Tuvo mala suerte la primera vez, presunción de paro y hoy Con la lluvia. Bueno, ¿por qué no? A ver si cuando se dice que llueve mucho se inunda todo acá. Claro. No. Sí. Bueno, nos vemos. Bueno, entonces quedamos todos el martes que viene. Si llega a llegar otra vez un poquito tarde, mando